aunque no está todo calculado. Se trata del siguiente ejemplo. 3 cables, por ejemplo, paralelos. Esta y esta, ¿no es cierto? Con diferentes colores. Transportan corrientes 10, 15, 6 amperes. ¿Ya? Y se quiere calcular, por ejemplo, el campo en un punto como este. Sí, en realidad paralelos coinciden con las aristas, ¿no es cierto?, de este paralelepípedo, y cuyas dimensiones también damos, 3 de alto, ancho 2 y largo 4, digamos, ¿no? Y los cables van paralelos a sus aristas, ¿ya? Para verlo mejor, podemos ver debajo, del costado izquierdo, del costado derecho, pero ninguno es tan interesante como el que se ve observando desde el costado derecho. Entonces, viendo el costado derecho, veríamos este rectángulo de lados 2 y 3, el 4 para nada no interviene, y las corrientes, estas dos saliendo, con el punto saliendo, y está ingresando al plano de la pantalla, y este sería el punto P. ¿Ya? Entonces, la corriente de 10 amperes que sea I1 para que ustedes vean que el color coincide, el rojo corriente 2 y la verde corriente 3. X está entrando a la página, ¿sí? Comenzamos identificando las distancias. Del cable 1 al punto P, la distancia perpendicular es R1, ¿cuánto vale? 3 metros. La distancia que hay al cable 2, es decir, desde aquí hasta aquí, esta diagonal, R2, está a la hipotenusa de estos dos catetos. Esto es 3, esto es 2, entonces, ¿no? 2. Y 3 al cuadrado es 9, más 2 al cuadrado 4, raíz cuadrada de 13. ¿Ya? Y finalmente la corriente 3 al punto P está a la distancia de 2 metros. 3, 2 y raíz cuadrada de 13. ¿Cierto? Ya está. La pregunta es, ¿cuánto de campo forma esta corriente I1 en el punto P? Para eso nos basamos a lo que hemos aprendido desde Oersted. Una corriente para la verde, luego de forma similar será para el resto, que está ingresando a la página, genera una línea de campo circular alrededor de él, donde el radio de esa línea de campo circular simplemente es la distancia que hay del cable al punto R. ¿Sí? Bien, el campo magnético que genera esta corriente con regla mano derecha es sentido reloj, es decir, el campo varía en este sentido. ¿Sí? Reloj. Entonces, en este punto el campo tiene que ser tangente a esa línea de campo. Tangente, vertical en este caso. Pero tangente siempre es perpendicular al radio. Miren, si este es el radio, el tangente en ese punto de una circunferencia siempre es perpendicular. Entonces no es necesario en los problemas que siguen dibujar toda la línea circular, o sea, la línea de campo, sino basta conocer a qué distancia queremos calcular el campo, como por ejemplo en ese punto. Conocida esa distancia, tan solo trazar el vector perpendicular para el campo según regla mano derecha. En este caso de 0 hacia abajo. Se no apliquen con su pulgar apuntando hacia la página y los dedos dicen que debe ser en este sentido. Perpendicular, 90 grados. Eso es lo que se está haciendo con este cable I3 que transporta 6 amperes.
Esta, por tanto, es el radio para la línea de campo que les rodea grande, ciertamente, ¿no? Y su vector campo perpendicular, como es horizontal, perpendicular hacia abajo B3. Regresemos al campo que genera la corriente de 10 amperes, I1. Esta es la distancia que hay al punto, R1. Y como está saliendo, aplicamos la regla mano derecha también, es antirreloj. Y como tiene que ser 90 grados, lo que forma R1 con el campo, no hay más posibilidad que sea horizontal, perpendicular a esta línea vertical. De la misma manera, esta es la distancia o el radio de la circunferencia que va para la línea de campo, que va a generar la corriente 2. Como está saliendo con regla mano derecha, tiene que ser un vector B2 perpendicular a esta distancia. ¿Ya? De esta manera trazamos entonces en el punto P los tres vectores que generan las corrientes 1, 2 y 3. B1, B2, B3. ¿Qué sigue luego? El diagrama de cuerpo libre. Hay que calcular cuánto vale este campo y este campo. Con la ley de Ampère, μ0 por I sobre 2πr. Ya está. Este es vertical como es horizontal, convendrá un sistema de coordenadas X para la horizontal y Y para la vertical, hacia arriba o hacia abajo, no importa. Tan solo este vector hay que descomponer. Para ello necesito este ángulo. ¿Pero dónde se reproduce este ángulo? Alfa, digamos. ¿Es igual a este? No. Es igual a este. ¿Por qué igual a este? Porque la horizontal es perpendicular a esta vertical y el vector B sub 2 es perpendicular a esta recta. Por tanto, entre ellas también forman el mismo ángulo. Aquí está entonces ese ángulo alfa, que lo podemos calcular con seno, coseno o tangente, ya que todos los lados son conocidos en este triángulo rectángulo. Y aplicar entonces diagrama de cuerpo libre descomponiendo B sub 2 en su componente horizontal, componente vertical, sumando componente X, componente Y y sacando con Pitágoras magnitud y dirección. ¿Ya? Este tipo de ejemplos permanentemente se presentan precisamente para ir aplicando la ley de Ampère en uno de los ejemplos más importantes, que es el cable recto y largo. Podrían ser paralelos los cables, podrían ser perpendiculares o cualquier otra dirección más complicada, pero siempre posible hacer calculado. ¿Ya? Entonces deben incorporar en sus prácticos este tipo de problemas que hay, por supuesto, en el libro de Sergoway también. ¿Ya? Lo demás ya hemos visto, viene el... a ver, no sé si tienen consultas sobre esta página, sobre esta presentación. Jóvenes, está muy claro el diagrama, el procedimiento. Hola. Ingeniero. Bien. Entonces Ingeniero. pasamos a revisar el cable coaxial hemos estudiado, el solenoide hemos estudiado, y así en forma experimental podemos comprobar con lo que dejamos la clase anterior como conclusión que lo que nos muestra el solenoide es realmente muy importante, dejando para electroimanes para imanes la misma configuración, las líneas de campo saliendo del norte por fuera y por dentro y llegando al sur y por dentro o interiormente más bien cerrando de sur a norte. Y el resumen está en esta redacción de la parte derecha. ¿Ya? Así también hemos calculado el valor del campo, que tiene de las expresiones más sencillas, μ0 por n por i. Sobre todo en el centro del solenoide, en los bordes, aquí con BIOT se calcula, se reduce a la mitad tanto en el costado izquierdo como en el costado derecho, a la mitad de este. Pero en el centro aquí tiene exactamente ese valor. ¿Ya? Con eso, por tanto, ya podemos
avanzar hacia el siguiente subtítulo que se refiere a la ley de Biot y Savart. Son dos científicos franceses, Baptiste Biot y Félix Savart, prácticamente casi en la misma, con diferencias muy pocas, una semana creo, presentan sus trabajos, estos científicos, para calcular el campo, una expresión matemática para calcular el campo que fue descubierto, un campo magnético, ¿no? Que fue descubierto por Oeste debido a una corriente eléctrica, ¿ya? En 1820, por tanto, presentan las de la Academia de Ciencias. Como son dos leyes obtenidas en lugares diferentes por autores diferentes, entonces lleva salomónicamente el nombre de ambos, la ley de Biot y Savart, ¿ya? No hay biografía, no hay literatura como para estudiar y concluir en qué se basaron, qué vieron, por qué propusieron una fórmula para calcular el campo. No hay, lamentablemente. Eh, es de los científicos que son muy pragmáticos y alguna vez cuando se les preguntó de dónde sacaron esa ley, uno de ellos contestó, pero ¿qué importa de dónde he salido? Lo importante es que funciona. Se parecen a esos políticos también muy pragmáticos como fue don Goni Sánchez de Lozada, cuando le preguntaban sobre las políticas económicas que su gobierno implantó en el país, ¿no? Por supuesto, a la cabeza de don Víctor Paz, él contestaba de que no importa de qué color sean los gatos, ¿no? Lo que interesa es que cacen ratones, sean eficientes, ¿no? En ese sentido, la política económica que imperó, que prácticamente estuvo vigente cuarto de siglo, unos 25 años, entonces para ellos tenía ese carácter de pragmatismo, no importaba de qué color sea, de izquierda, de derecha, de centro, de ultraderecha, no importaba. Lo importante es que debía funcionar o funcionar. Ya. Este carácter tiene estas leyes que dejaron estos autores, sirven, es decir, permiten calcular un campo que se puede verificar experimentalmente, pero no tiene más argumento, ¿ya? Entonces la ley, en forma resumida, dado un conductor por donde circula una corriente I, identificamos un pequeño segmento de longitud en el conductor de tamaño dl y con vector en la misma dirección de L en que circula la corriente, ¿ya? En ese segmento y en cualquier otra parte del segmento circula siempre la misma corriente, ¿no? ¿Cuánta corriente genera este elemento de corriente asociado al elemento de longitud? ¿Ya? En un punto, por ejemplo, como este. Ellos proponen que, como es una diferencial de longitud, el campo también debe ser diferencial y está dado por μ0, que ya lo conocemos, 4pi por 10 a la menos 7, la corriente que es la causa, por el tamaño del segmento que hemos identificado diferencial, sobre 4pi y r es r al cuadrado y r es la distancia que hay, no perpendicular, sino cualquier distancia que hay desde el punto del cable que hemos elegido hasta el punto donde nos piden calcular el campo. Y todo eso multiplicado por seno del ángulo que forma el vector de L con el vector posición R. ¿Ya? Este ángulo exactamente. ¿Ya? Como les dije, no hay argumento para decir por qué es así, por qué no coseno, es muy difícil. ¿Ya? O en forma más, aprovechando el cálculo de vectores, ¿no? El mismo diagrama con dl con vector en el sentido en que circula la corriente. En un punto como este, cuánto vale el campo, genera una línea de campo circular, eso no cambia. Tiene sentido de la regla mano derecha, o
o en forma resumida, producto vectorial de ese vector de L por el vector posesión R sobre R al cubo y multiplicada por ese constante que salió fuera de la integral mu 0 por I 4pi, solamente 4pi. En realidad de aquí, dl por seno de θ no es más que el desarrollo de un producto vectorial. Entonces, esta sería la forma general para el campo magnético y esta es una forma particular en magnitud. Aquí magnitud y dirección ya sería dada, ¿ya? De momento, como es física 3, sugiero trabajar en principio por lo menos con esta expresión para calcular el campo en su magnitud y en cuanto a su dirección, como en este punto, aplicar nomás la regla mano derecha. Con la mano derecha, como estamos señalando acá, agarran el cable, formará una circunferencia alrededor del cable. Por aquí estará saliendo, por aquí estará bajando y por aquí estará ingresando a la página. Como aquí estamos señalando, por aquí hacia la izquierda, por aquí hacia nosotros, por aquí hacia la derecha y por aquí entrando hacia la pizarra. ¿Sí? Entonces, la regla mano derecha realmente funciona para la dirección del campo. En cambio, esta ley de Biot vamos a aprovechar o aplicar para calcular el campo magnético en un punto cualquiera generada por una corriente que circula por un cable. Jóvenes, consultas sobre la ley de Biot o sus comentarios. Como les dije, yo muy poco puedo agregar, por mucho que he buscado biografía de estos autores, han aportado en diferentes campos, pero relacionado directamente a la ley de Biot y Savart hay muy poco ocasional. Bien. El último punto que se refiere a las aplicaciones de la ley de Biot. Comenzamos con un conductor recto, pero de tamaño definido, finito. Se pide calcular el campo magnético, por ejemplo, en este punto P, que está a una distancia mínima, es decir, perpendicular a 3 metros del cable, de un cable recto que transporta una corriente de 25 amperes, por ejemplo, hacia la derecha, sea el tamaño del cable de 10 metros. No lo estoy diciendo en la redacción, pero podría tener cualquier longitud. En este caso, 10 metros. La proyección perpendicular del punto P hacia el cable da como un segmento de 4 metros hasta el costado izquierdo, derecho. Y obviamente el saldo 6 metros quedará al costado izquierdo. ¿Sí? Ya está. Procedimiento para cálculo. Es muy similar al campo eléctrico. Uno, asociar a un sistema de referencia sí o sí. ¿No es cierto? Como vamos a integrar para hallar el campo magnético, solamente se integran funciones y las funciones se representan en sistemas de referencias, cartesianos en particular. ¿Ya? Entonces, no podemos omitir un sistema de coordenadas acá. O como también vamos a trabajar con vectores, entonces sistemas de referencia. ¿Ya? Obviamente, como el cable es recto, mejor asociarle el eje X. Si fuera vertical el cable recto también, sería mejor asociarle al eje Y. ¿Ya? El origen del sistema de coordenadas podrían colocar aquí en la parte final, Y, o aquí por aquí, o en la mitad en 5 metros, o aquí en el costado izquierdo, no importa. Pues, el resultado siempre será el mismo, pero lo que permite escoger un sistema de coordenadas es que uno escoge lo que menos dificultad le va a presentar para el cálculo. Es decir, el cálculo sea más simple. Con ese fin, una recomendación extra es de que ustedes el eje Y o el eje X le hagan pasar por el punto donde nos piden encontrar el campo, como este. El eje Y coincide con este. Entonces, aquí está el origen del sistema de coordenadas. ¿Ya? Bien. Dos. Desde un punto del cable, por ejemplo, podríamos elegir este punto, podríamos elegir este punto, o se ha escogido este punto, solamente para que se vea mejor, ¿no? Se trazan un vector posición hasta el punto donde nos piden hallar el campo,
Y se traza también el vector diferencial de L en el sentido en que circula la corriente, horizontal derecha entonces. ¿Ya? Y este es el ángulo θ que forman estos dos vectores. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra ese punto? Como se puede ver, está a la izquierda del origen del sistema de coordenadas. Por tanto, está a menos x. Es cualquier punto, entonces menos x. ¿Ya? Lo demás ya está en el diagrama. 3 metros del punto P al cable y 4 metros hasta el extremo del costado derecho. Y 6 metros del costado izquierdo, para que el total de distancia de longitud sea 10 metros. ¿Ya? Entonces, en el diagrama debe estar el vector de L, trazar y R hasta el punto P y también señalar expresamente el ángulo θ. El único punto que no sirve es el origen del sistema de coordenadas. Este punto. Porque de aquí este sería R, este sería de L, no tendría ninguna relación, no tiene sentido. ¿Ya? No se escoge el origen del sistema de coordenadas. Si hubiesen colocado el eje Y, no podían haber escogido este punto para trazar estas distancias. ¿Ya? Bueno, la integral, una sola integral de B es para el campo. Entonces, hay una sola integral, no hay varias integrales. Pero observen, esta X que va a ser toda la longitud del cable. DL sí no es variable, siempre, perdón, aunque tiene relación con X, está sobre el eje X. Pero como vector siempre apunta hacia la derecha, ¿no? Pero R, observen, va a cambiar con este tamaño. Por ejemplo, para este punto, este va a ser R de menor tamaño. Para este punto, este va a ser R de otro tamaño. ¿Ya? Entonces, R va a cambiar con X, dependiendo de dónde esté X, positivo o negativo. Y el ángulo θ también va a variar con los dos. Entonces, parecen que una, dos, tres variables tenemos y una sola integral, pero en realidad están relacionadas. Por eso, en el punto 3, relacionar estas tres variables. R viene a ser en este triángulo rectángulo la hipotenusa de este triángulo, donde un cateto opuesto vale 3 y el cateto adyacente vale menos x. Entonces, aplicando Pitágoras, tenemos 3 al cuadrado 9 y menos x al cuadrado x al cuadrado. ¿Sí? Pero también en la ley de Biota aparece seno de θ. Entonces, seno de θ es cateto opuesto sobre la hipotenusa. 3 sobre r con r igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 9. Y vemos que de L, como está sobre el eje X, simplemente es de X. Ya está. En realidad, bajo este relacionamiento hemos reducido todo a una sola variable que es X. Algunos autores lo reducen a θ, otros autores lo reducen a R. Eso depende de cada autor. ¿Ya? Yo sostengo esta forma porque al final ni siquiera las integrales lo van a hacer ustedes. De la tarea ustedes se plantea, la calculadora hará el trabajo. Así que, ¿para qué no hacerle trabajar a la calculadora? No vale la pena buscar o enredarse en formas y formas de reducir. ¿Ya? En la variable natural que aparece. Hecha esa correlación de variables, hay que reemplazar en la ley de Biot. Aquí aparece db, entonces la integral miembro a miembro, μ0 por i, 4pi. La integral definida desde menos 6 hasta 6. Comenzaba en menos 6 y termina en 4, perdón. Y acá de x sobre x cuadrado más 9, ese es r cuadrado, por seno de 3 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 9. Entonces, se lo ha sumado potencia de la misma base, los exponentes se suman y esta es la integral que hay que introducir en la calculadora y el resultado anotar acá. Si alguien lo va a hacer en el curso de la tarde, por favor me dicta el resultado para que le pongamos, para que sus demás compañeros también sepan cuánto vale. ¿Ya?
La dirección con la regla mano derecha. Si ustedes se aplicaron, es un vector entrando en el punto P hacia... no, en el punto P dice saliente. La corriente está horizontal hacia la derecha. Sí, en el punto P es saliente. ¿Ya? Entonces generará un campo magnético en ese punto saliente de la pizarra. Otro ejemplo que podemos analizarlo, aunque ya lo conocemos, es el cuando esto es recto y muy largo, es decir, de extensiones que van desde menos infinito hasta más infinito. Si sus calculadoras lo permiten, ¿no? Entonces coloquen el límite inferior, lo mismo, menos infinito, aquí más infinito. Casio, HP, etcétera, eso lo hacen, ¿no? Y si tienen nomás las calculadoras corrientes, trabajan con menos 100 hasta 100, o de menos 1000 hasta 1000, o de menos 10.000 hasta más 10.000, ¿no? Cada vez aumentando más el valor hacia el infinito, grande, grande, hasta que su calculadora se rinda, ¿no es cierto? Así vamos a tener entonces un valor de la integral con más precisión, con más decimales, si quiere, ¿ya? De este modo, por tanto, el resultado en este caso se ha hecho para una integral que tiene la capacidad de trabajar desde menos infinito hasta más infinito, y sale μ0 por i sobre 2pi y 3. ¿Y 3 qué es? No es más que la distancia que hay del punto P al cable, perpendicular distancia. Pero esto es exactamente el resultado que sabíamos de la ley de Ampère. μ0 por i sobre 2pi r, la distancia que hay del cable al punto P. ¿Sí? Entonces, esta es una especie de comprobación de la validez de la ley de Ampère partiendo de la ley de Biot. Al revés también se puede. Aquí se puede llegar a demostrar que la ley de Biot tiene la forma en que les he presentado esta tarde. ¿Ya? En otras palabras, son dos caminos. Biot por una parte y por otra parte Ampère, que siempre llegan al mismo punto. Nos llevan al mismo resultado correcto. Nos llevan a dos resultados diferentes, quiere decir que algo está pasando ahí en el camino, ¿no? Deberíamos tener la misma respuesta. ¿Ya? Lo mismo se ha aplicado para una esfera cuadrada con una corriente que circula en el sentido contrarreloj. Por aquí hacia la derecha, por aquí hacia arriba, a la izquierda y hacia abajo. ¿Ya? Es una esfera de forma cuadrada. Tiene 80 centímetros de lado, si es cuadrado, todos los lados son iguales. ¿Ya? La corriente puede ser 25 amperes o cualquier lado. En este caso para 25 amperes. ¿Sí? Se ha hecho el análisis para este lado. Como la corriente está circulando, miren, este es el punto P, porque allí se pide que se calcule el campo en el centro de la esfera cuadrada. Entonces de aquí hasta acá hay 40 centímetros y aquel lado es 80, estamos a la mitad de un lado. ¿Ya? Y asimismo también de aquí al extremo izquierdo hay menos 40 centímetros y de aquí otros 40 centímetros. Y el sistema de coordenadas lo vamos a colocar con origen en este punto, el eje X aquí, el eje Y ahí. Como estoy señalando acá. Para este lado entonces se ha hecho el trabajo. Ni siquiera he trazado porque es el mismo trazo del problema anterior, no solamente le estoy haciendo cambiar los límites y tomando en cuenta también los datos. Desde menos 0,4 hasta más 0,4, ya en unidades internacionales, y el campo, este es para un lado, como un cuadrado tiene 4 lados, el campo total será 4 veces este campo. Y para la dirección aplicamos la regla mano derecha también. A ver, como la corriente por aquí está subiendo, sujétenlo con la mano derecha. Por aquí los dedos van a estar saliendo y por aquí van a estar ingresando. Entonces, realmente hay que multiplicar por 4 y el campo estará saliendo por este punto hacia nosotros. ¿Bien? Así se trabaja con la ley de Biot. Por último, se ha aplicado para una esfera circular. No se ha usado, sin embargo, el sistema de coordenadas cartesianas porque una circunferencia no es una
función en el sistema de coordenadas cartesianas. Quiero decir, para un valor de X hay dos valores de Y. Eso no es función. Es una relación, pero no es función. ¿Ya? Dirán, para una cuarta parte se puede hacer, para una mitad, sí, se puede, ¿no? Pero para la ilustración se ha usado un sistema de coordenadas polares, ¿ya? Se pide calcular el campo en el centro también de la espiga. Aquí está el trazo de un punto del cable hasta el punto donde nos piden calcular el campo. Ahí está el vector DL. Ahí está el ángulo polar phi y el radio, que en este caso es una constante. ¿No? En este caso 20 centímetros. Y 15 vueltas. Vamos a resolver para una vuelta, pero el resultado habrá que multiplicar por 15, ya que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, R es, ya. El ángulo, miren que forma el vector L con el vector de L, este es 90 grados. Entonces, seno de 90 grados es 1 y ya se simplifica la ley de Biot. ¿Ya? Asimismo también, no está aquí en la gráfica, pero este viene a ser un elemento de arco. El elemento de arco es el radio por el ángulo que forma. Esto tendría que ser el ángulo diferencial para un pequeño arco diferencial. En realidad, si este es el ángulo phi, su variación tendría que ser una de phi. Entonces, la longitud es el radio, la longitud es, o el arco es el radio por d phi. ¿Qué está colocado aquí? DL es A por D phi, la variación de este ángulo en esa dirección. Y eso es lo que se ha reemplazado en la ley de Biot. El resultado es μ0 por I sobre 2A. Si se ha calculado para una vuelta, este resultado habrá que multiplicar por 15 para las 15 vueltas que tiene la espiral circular. Y como se puede ver, agarren con la mano derecha el cable donde sea. Por este punto está saliendo el campo magnético. ¿Ya? Así que tienen para la ley de Biot algunas aplicaciones y espero que esto les sirva para también animarse a resolver los problemas que hay en el libro de Zero-Way. ¿Ya? Antes de olvidarme, deben recordar que para este capítulo y todos los capítulos estamos tomando 10 problemas. Para este capítulo, 5 problemas de aplicaciones de la ley de Ampère y 5 problemas de aplicaciones de la ley de Biot. ¿Ya? Los 10 problemas. Eso es de mi parte, jóvenes. Consultas breves porque el tiempo debemos estar a menos de 1 minuto de conclusión de licencia. Jóvenes, tienen la palabra. Está claro, Virgen. Ya. Entonces, hasta el viernes, sigan cuidándose. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Chao. Hasta luego. Chao, chao.